Padre Santo, acabamos de leer la declaración que truena por toda la eternidad. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Señor, estamos acá no para oír las palabras de un hombre ordinario. Estamos acá, Padre, para oír la voz de tu Hijo que emana desde las Sagradas Escrituras. Señor, y esa voz nos salva, esa voz nos transforma, esa voz apacible sana nuestros corazones. Y deseamos entonces, Padre, como tu amada iglesia, oír la voz de tu Hijo amado, hablar a nuestros corazones. Te pido, Señor, que yo no sea un tropiezo y un impedimento para que tu amada iglesia pueda percibir y escuchar tu santa voz. Señor, te rogamos que incline nuestros corazones hacia tu palabra, que justamente donde tú nos hablas, que tu bendito Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento para tener más de la gloria de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy amados hermanos, el contexto de este pasaje es el camino de la cruz. Y por eso este sermón se llama el otro lado de la cruz, porque el contexto de este pasaje, el contexto inmediato de este pasaje es el camino de la cruz que Jesucristo enseña a sus discípulos como la clave para entender quién es Él y qué es un discípulo. Ese es el contexto de este pasaje. El contexto es el camino de la cruz, la enseñanza de la cruz, por la cual Jesucristo se revela a sí mismo y también Jesucristo enseña qué es un discípulo. ¿Cuál es el camino de la cruz? Puedes ver en tu Biblia Marcos capítulo 8, verso 34 al 35. Ahí tenemos la enseñanza de la cruz. Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Ese es el camino de la cruz. El camino de la cruz implica, número uno, negarnos a nosotros mismos. El camino de la cruz implica, número dos, tomar la cruz. ¿Cuándo? Todos los días. Tomar la cruz. El camino de la cruz implica, número tres, seguir a Jesús. Ese es el camino de la cruz. Y Jesús dice que todo hombre, toda mujer que sigue en este camino, que toma su cruz, que se niega a sí mismo y que sigue a Jesús, por consecuencia, ¿sabe lo que va a ocurrir? Ese hombre, esa mujer, encontrará su vida. Pero si tú y yo decidimos voluntariamente negarnos a tomar la cruz, olvidarnos de negarnos a nosotros mismos y negarnos a seguir a Jesús, Jesús dice que perderemos nuestras vidas. Esto es muy importante. Es el mensaje más importante que el cristianismo puede entregarte. Es un asunto de vida o muerte. Podemos pasar mucho tiempo en la iglesia. Podemos crecer juntos como iglesia. Podemos servir juntos al Señor por muchos años, hermanos. Pero si nos olvidamos de tomar la cruz, de negarnos a nosotros mismos y de seguir a Jesús, nos podemos perder incluso dentro de la propia iglesia.
Así de radical es el mensaje de la cruz. Jesús dice que seguir el camino de la cruz, escuche bien, es perder la vida para el mundo. Entienda esto. Seguir el camino de la cruz para el mundo significa perder la vida. Para el mundo significa perder el tiempo. Para el mundo significa perder tus oportunidades. ¿Te lo han dicho? ¿Te lo han hecho ver? Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo tus oportunidades. Aprovecha el tiempo, hombre, aprovecha el tiempo, mujer. Aprovecha el tiempo, joven. Déjate de andar canuteando. Para el mundo, tomar la cruz es perder la vida. Pero óigalo bien. Para Jesús, ¿qué significa tomar la cruz? Significa ganar la vida. Para Jesús, rechazar la cruz es perder la vida. Jesús dice claramente que si tú y yo rechazamos la cruz, perderemos nuestras vidas. Nuestras vidas se perderán por completo. Nuestras vidas no tendrán sentido. Llegarás a la vejez, llegarás a la ancianidad, te encontrarás con la muerte, te encontrarás con tus fuerzas debilitadas, habrás perdido todo y te quedarás en este mundo sin Dios y sin esperanza. Habrás perdido tu vida. Tomar la cruz en el mensaje del apóstol Juan significa lo siguiente. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, él permanece para siempre. Hay muchas personas que están dejando videos en Instagram, que están alborotando grandes canales de YouTube, tratando de dejar un legado. ¿Sabes qué? Todo eso pasará. Todo eso se va a hacer polvo. ¿Y cuánta gente ha invertido su tiempo en eso y sus vidas se están desmoronando? Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso es tomar la cruz. Ahora, ¿qué son nuestras cruces? Bueno, a veces nuestras cruces tienen nombre y apellido. A veces nuestras cruces están dentro de nuestro propio hogar. Tomar la cruz no solamente implica asumir las dificultades de este mundo. Tomar la cruz no solamente significa lidiar con aflicciones, con enfermedades. Tomar la cruz, amados hermanos, es caminar, escuche bien, caminar en los pasos de Cristo. Porque Cristo Jesús dice, niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Tomar la cruz es caminar en los pasos de Cristo Jesús. Prácticamente eso, ¿qué significa? Permíteme ilustrarlo con estos puntos muy importantes. Número 1, abrazar la debilidad en lugar del poder. ¿Has visto alguna vez a Jesús abrazar el poder, abrazar algo para él? No. Él tomó forma de siervo y se hizo siervo y humilde hasta la muerte y muerte de cruz. Él era el rey de la gloria, hermanos, y escogió nacer en una miserable pesebrera. Él era el rey de la gloria. Podría haber vestido túnicas reales, terciopelo, pero simplemente tenía una túnica prestada, no era de él. Tomar la cruz significa abrazar la debilidad en lugar del poder. Tomar la cruz significa, amados hermanos, servir en lugar de ser servido. Mis hermanos que han sido ordenados y instalados en esta mañana, ¿quién es el mayor diácono de todos los tiempos? Cristo Jesús, el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir. Él es el mayor diácono. Por eso los diáconos encarnan una labor de amor y el carácter de Cristo Jesús. Tomar la cruz, amados hermanos, significa vivir por la sabiduría de Dios y no por la sabiduría del mundo.
Eso es tomar la cruz. Y todos los días nosotros debemos tomar nuestra cruz. El mundo dice, aprovecha ahora, no seas tonto. Mientras que el Evangelio, ¿qué te dice? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Eso es tomar la cruz. Tomar la cruz no es andar haciendo pillería. Hermano, la fe no admite la pillería, no admite la trampa. La fe es confiar en Jesús. Tomar la cruz entonces, amados hermanos, es rechazar también la gloria de los hombres por abrazar la gloria de Dios. Y esa es una elección que tú y yo hacemos todos los días. Todos los días debemos tomar esa decisión, o la gloria de Dios o la gloria de los hombres. Esa es la cruz. ¿Ya identificaste tu cruz? Esa es la cruz. ¿Y cómo vivimos de este lado de la cruz? El apóstol Pablo dice lo siguiente, que de este lado de la cruz, ¿sabe cómo vivimos? Según Pablo, vivimos como entristecidos, mas siempre gozosos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. De este lado de la cruz, Pablo dice que vivimos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cuál es tu riqueza? ¿Tu cuenta corriente? ¿Tu trabajo? ¿Tus dones? ¿Cuál es tu riqueza con la que puedes enriquecer a otros? La gloria de tu Señor Jesús que te ama. Como pobres enriqueciendo a muchos. Pablo dice que de este lado de la cruz vivimos como no teniendo nada. Como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Permíteme guiarte en este pensamiento. Cristo Jesús no tenía casa, no tenía alforja, no tenía posesiones, tenía solamente una túnica y un par de sandalias. Él no tenía ninguna posesión, pero él era el hombre más feliz de la tierra. ¿Por qué? Porque tenía la plenitud de Dios. Y tú y yo podemos experimentar esa misma felicidad. Nuestra felicidad no está en las posesiones. Nuestra felicidad no está en la posición material, económica o intelectual, ni siquiera en una posición dentro de la iglesia. Nuestra felicidad está en Cristo, quien nos ama. Está en Dios, quien nos ama. Está en el Espíritu Santo que habita en nosotros. Entonces, amados hermanos, tomar la cruz ¿es un mandato solamente para los pastores, para los presbíteros y para los diáconos? No. Si eres un discípulo de Cristo, tú estás llamado entonces a tomar la cruz. Estás llamado a tomar la cruz. Y esta es una pregunta para la congregación. ¿Quieres ver crecer a tu iglesia? ¿Quieres ver una iglesia bendecida? ¿Quieres ver gente salvada? ¿Quieres ver hijos salvados? ¿Quieres ver vidas restauradas? Entonces toma tu cruz y muere. Toma tu cruz y muere. Tómala y muere. Porque ese es el camino de la cruz. Y este camino de la cruz, hermanos, es tan radical este camino que pone una separación irreconciliable. ¿Sabe entre quién? Entre los hijos de Adán y los hijos de Cristo. Porque Adán, el viejo Adán, fue crucificado ¿dónde? En la cruz. Pero nosotros hemos resucitado con Cristo. Y ya no vivimos para las pasiones y glorias de este mundo, sino para aquel que nos tomó y se entregó por nosotros. De este lado entonces de la cruz, ¿con qué nos identificamos? De este lado de la cruz,
¿Nos identificamos con la gloria o con la humillación de Cristo? ¿Con qué nos identificamos? Con la humillación de Cristo. De este lado de la cruz nos identificamos con la debilidad. De este lado de la cruz nos identificamos con las aflicciones. De este lado de la cruz nos identificamos con los quebrantos. De este lado de la cruz nos identificamos con todo aquello que el mundo menosprecia. El mundo menosprecia a los débiles. El mundo menosprecia a los quebrantados de corazón. Pero el Evangelio dice que la cruz y la salvación es para ellos, para los débiles, para los quebrantados, para los que saben que no pueden y que han fracasado en la vida. Ese es el otro lado de la cruz. De este lado de la cruz nos identificamos con Cristo en su humillación. Pero hay otro lado después de la cruz. ¿Cuál es ese otro lado? Su gloria. De este lado de la cruz temporal es humillación. Pero del otro lado de la cruz, ¿qué viene? La gloria. Entonces, hermano amado, a pesar de que tus cruces son muy grandes, a pesar de que tus cargas pueden ser muy duras, hay gloria esperando por ti. Hay otro lado después de la cruz. Hay otro lado después de la cruz. Y como hay otro lado después de la cruz, todo discípulo entonces debe esperar la manifestación gloriosa de Jesucristo. Y tenemos este pasaje que nos habla de la transfiguración. ¿Saben lo que es la transfiguración? Cristo dejó ver su gloria por un momento. ¿Para qué? Como un anticipo de la gloria que nos espera. La pregunta es, ¿a quiénes Cristo Jesús les permitió ver este anticipo de su gloria? Cristo Jesús le permitió ver un anticipo de su gloria a discípulos débiles, como tú y como yo. Porque Jesús toma a estos hombres y les dice, vamos al monte a orar. Ese es el testimonio que entrega también Lucas y Mateo. Vamos al monte a orar. ¿Y qué sucede con ellos? Ellos duermen. Duermen. Jesús sabía que ellos se dormirían. Sin embargo, ¿qué quiso Jesús? Jesús quiso estar con ellos. Esto nos recuerda a la oración sumo sacerdotal de Jesús. Padre, donde yo estoy, yo quiero que ellos estén conmigo. ¿Para qué? Para que vean mi gloria. Mi gloria. Entonces, permíteme ir ahí al versículo 1 y 2. Marcos 9, 1 y 2. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, es decir, 6 días después de esto, de la dura enseñanza de la cruz, mire lo que dice el texto. Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. ¿Qué hizo Jesús? Consoló. Los consoló. Consoló profetizando que algunos de ellos no morirían sin ver antes la manifestación del reino de Dios con poder. Y 6 días entonces toma a Juan, a Pedro y a Jacobo y los invita a orar al monte Hermón. Eso es lo que dice Lucas capítulo 9. El mismo texto de Lucas capítulo 9 dice que ellos estaban cansados. Jesús dice, amigos míos, tengo algo especial para ustedes. Imagínate que tú haces una fiesta dedicada con cosas ricas, especial, y tus invitados se duermen. Qué fome, ¿no? Es como un menosprecio, ¿cierto? Jesús sabía todo esto. Jesús sabía que ellos estaban cansados. Jesús sabía que ellos tenían corazones débiles. Pero ¿sabe lo que dice el texto? Ellos cansados se durmieron. Estoy citando Lucas 9:29. Ellos cansados se durmieron, escuche bien, pero Jesús
siguió orando. ¿No te conmueve aquello? ¿No te conmueve saber que tú muchas veces has sido convocado por el Espíritu Santo para pasar tiempo con Jesús y tu cansancio te ha quebrantado el cuerpo, te has dormido, no has podido velar ni una hora? Una semana dura, una semana difícil y no has podido buscar el rostro del Señor. ¿Qué hace Jesús por ti? Él, al igual que por estos discípulos, sigue orando, sigue intercediendo por ti. Lucas 9:29 dice que Jesús siguió orando y mientras oraba, su rostro comenzó ¿a qué? A iluminarse. Pero ellos cansados se durmieron y Jesús seguía orando. Jesús entonces se transfiguró delante de ellos y sus ropas se volvieron más blancas que la lana, más blanca que la nieve, bajo el cielo oscuro iluminado por las estrellas. El rostro de Jesús, piensen esto, el rostro de Jesús iluminaba más que la luna, más que las estrellas, y Mateo 17:2 nos dice que su rostro brillaba más que el sol. Haz el intento de mirar el sol ahora cara a cara. El rostro de Jesús brillaba más que el sol. ¿Qué comenzó a ocurrir ahí? La gloria oculta del Hijo Eterno de Dios, bajo el velo de su carne, comenzó a brillar por un instante, sin impedimento. Comenzó entonces una transfiguración. Jesús dejó ver por un instante su gloria eterna. ¿Qué nos enseña entonces la transfiguración? ¿Jesús perdió su gloria? No, Él no puede dejar de ser lo que es. Él es Dios. Él es inmutable. Simplemente su gloria estaba velada. ¿Por qué? Por su naturaleza humana. Las personas cuando miraban a Jesús en su carne, ¿qué veían? Debilidad. Un hombre común y corriente. Él era tan corriente que Judas Iscariote tuvo que darle un beso en la mejilla para distinguirlo de los otros discípulos. Era un hombre común y corriente, tal cual como dice el profeta Isaías, sin apariencia para que le deseemos. Sáquese de la cabeza esa imagen del Jesús de ojos azules y cabellos rubios. Era un hombre común y corriente, sin apariencia, pero de pronto comienza a orar por estos discípulos cansados, de pronto comienza a interceder por estos discípulos débiles y su rostro comienza a iluminarse y su gloria comienza a llenarlo todo. Y Mateo dice, su rostro está brillando más que el sol. Esto está aconteciendo. La transfiguración, amados hermanos, nos enseña que Jesús nunca perdió su gloria. Nunca perdió su gloria. Simplemente estaba oculta a los ojos humanos. Sin apariencia, sin grandeza. ¿Recuerda la experiencia de Simeón en el templo? Él, por el Espíritu Santo, cuando tuvo al bebé Jesús en sus brazos, se estremeció porque él vio a la simiente prometida. Él vio lo que habían profetizado los profetas del Antiguo Testamento, y cuando lo tuvo en sus brazos lleno del Espíritu Santo, él vio al Redentor del mundo. ¿Pero dónde lo vio? A través del velo de la carne. No había nada espectacular en ese niño. No era un niño musculoso, no era un niño que tenía algún adjetivo impresionante que llamara la atención. Era, de hecho, un niño pobre. Era un niño pobre porque sus padres tuvieron que llevar el sacrificio de los pobres para consagrarlo a Dios. María y José llevaron palominos. Era un niño pobre. Pero ahí, en ese niño pobre, estaba la gloria del Dios bendito. Y ahora llega este minuto cuando Él comienza a mostrar su gloria. Pregúntate, ¿por qué
puso el relato de la transfiguración al lado del mandamiento de llevar la cruz. Yo quiero que aprenda esto. En la Escritura no hay nada por coincidencia, no hay nada por azar, no hay accidentes en las Escrituras. En las Escrituras es todo intencional, y es intencional porque es una revelación para nosotros los pecadores. Es una revelación especial. Entonces pregúntate, ¿por qué Marcos eligió colocar el relato de la transfiguración al lado del mandamiento de llevar la cruz? Marcos lo hace porque este evangelio en el año 54 fue escrito principalmente para los cristianos de Roma que estaban siendo perseguidos ya y que debían cargar la cruz, que debían enfrentar sufrimientos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Marcos? Sí, amados hermanos, hay cruz, hay aflicciones, hay pruebas duras, hay dificultades, pero al otro lado de la cruz hay una gloria reservada para todo discípulo que ha tomado la cruz y que sigue a su Señor. Hay una gloria para ti, y esa gloria es tan real y esa gloria es tan gloriosa, tan sublime, así como el momento de la transfiguración de Cristo. Esa es la razón por la cual la transfiguración está unida entonces al mandato de tomar la cruz. Mira por favor el versículo 4. ¿Qué ocurrió cuando Jesús comenzó a resplandecer? El verso 4 dice que cuando Jesús comenzó a resplandecer, su gloria lo iluminó todo. En un momento en este mundo, la gloria de Jesús iluminó más allá de lo visible, más allá de las cosas materiales. Al Jesús resplandecer y mostrar su gloria, aparecen dos personajes importantes de la historia redentora. Jesús comienza a brillar y aparecen los que estaban ocultos. Aparece Moisés y Elías. Piensa en esto. Estamos todos acá de pronto reunidos en este salón a oscuras y enciendes la luz y comienzas a notar cosas que antes estaban ocultas. Jesús resplandece, su gloria lo ilumina todo, y entonces el texto dice que aparecen Elías y Moisés. ¿Para qué aparecen Elías y Moisés? Opción 1. Ellos están ahí para validar a Jesús. Oh, sí, Pedro, Juan y Santiago, escuchen lo que Jesús tiene que decir, porque Él es importante. ¿Moisés y Elías están ahí para validar a Jesús? ¿Moisés y Elías están ahí para decir, sí, Jesús tiene razón? No, y 1000 veces no. ¿Sabes por qué? Porque toda la revelación del Antiguo Testamento brilla con la luz de Jesús. La Biblia es una revelación del Mesías. La Biblia es una revelación de Cristo. Por lo tanto, sin Cristo, Moisés y Elías no son nada. No son nada. Moisés y Elías resplandecen ahí, ¿saben por qué? Porque Cristo Jesús está resplandeciendo. Esa es la enseñanza de Marcos. ¿Y de qué forma eso nos consuela a ti y a mí? Un día, Él vendrá. Y sus santos resplandecerán. Sin enfermedades, sin cuerpos destruidos por el pecado, sin debilidades, sin la miseria de este mundo. Todos los que hemos tomado la cruz, los que hemos seguido al Maestro, resplandeceremos con su gloria cuando Él se manifieste. ¡Oh, qué día, hermano! ¡Qué glorioso día! Moisés y Elías no son nada sin Cristo.
Jesús dice en Juan 5:46, de mí escribió Moisés. Y ya recuerdan ustedes el pasaje de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24 dice que Jesús comenzó a enseñar a sus discípulos desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a declararle en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, ¿por qué Moisés y Elías están ahí si ellos no están para validar a Jesús? ¿Por qué Moisés y Elías aparecen aquí? Número uno, la transfiguración, ¿dónde está sucediendo? En un monte. ¿Desde dónde Dios habló a Moisés? En el monte Sinaí. ¿Desde dónde Dios se le apareció también a Elías? En el monte Horeb. ¿Dónde vio la gloria de Dios Elías? En el monte Carmelo. Entonces lo que está ocurriendo aquí, amados hermanos, lo que está ocurriendo aquí es que los fundadores del antiguo pacto o representantes del antiguo pacto, Moisés y Elías, están ahí para dar testimonio, para decir, Él es el consumador del pacto. Él es. Jesús es el consumador del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque la ley y los profetas son siervos de Cristo. Moisés y Elías entonces son siervos de Cristo. Esto lo podemos entender en el relato que narra también Lucas 9, 30 y 31. Lucas 9, 30 y 31 dice que Moisés y Elías, escuche bien esto, estaban hablando con Jesús. ¿De qué hablaban? Oh, Jesús, ¿te acuerdas cuando enviaste las plagas a Egipto? Oh, Jesús, ¿te acuerdas cuando hiciste descender fuego del cielo y el fuego consumió el holocausto mojado en agua y yo maté a los 850 profetas mentirosos? ¿Te acuerdas de eso, Jesús? ¿De qué estaban hablando? ¿De qué crees tú que Elías y Moisés estaban conversando con Jesús? Y mientras tanto todo esto sucede, ¿quién están mirando? Pedro, Juan y Santiago. ¿De qué estaban conversando? Lucas 9, 30 al 31 dice que ellos conversaban. ¿Sabe de qué? Conversaban acerca de su muerte. Lucas 9, 30 al 31 dice que el tema de conversación fue la cruz. El tema de conversación de Elías y de Moisés con Cristo Jesús fue la cruz, fue de su muerte en Jerusalén. Entonces, si ellos estaban conversando de la muerte de Jesús en Jerusalén, la muerte de Jesús no fue un accidente. La muerte de Jesús no fue un accidente. ¿Por qué no fue un accidente? No fue un accidente porque fue el decreto eterno de Dios. Dios lo había decretado desde la eternidad, como dice el apóstol Pedro. Dios, por su determinado consejo y anticipado conocimiento, lo entregó en mano de inicuos. Entonces, Jesús les dijo a Elías y a Moisés que Él era el cumplimiento ¿de qué? De todas las promesas del Antiguo Testamento, de todos los tipos del Antiguo Testamento, de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, y que Él era el último sacrificio que quitaría el pecado para siempre. ¿De qué estaban conversando entonces? De la muerte de Jesús. Ellos conversaban de la muerte de Jesús. Lucas nos dice que Moisés y Elías estaban rodeados de la gloria de Cristo. ¿Qué nos enseña prácticamente entonces la transfiguración? Que los discípulos que están en Cristo Jesús están rodeados de su gloria. Tú, aunque no lo puedes ver hoy en día, si tu vida está escondida con Cristo en Dios,
tu vida está rodeada ¿de qué? De la gloria de Cristo. ¿Ahora entiende lo que dice el apóstol Pablo? En este mundo o de este lado de la cruz no hay brillo. De este lado de la cruz no hay brillo. De este lado de la cruz no hay gloria. De este lado de la cruz no hay brillo, no hay gloria. ¿Por qué? Porque hay aflicciones, porque hay sufrimientos, porque hay cargas pesadas. De este lado de la cruz no hay gloria. Pero del otro lado de la cruz, ¿qué hay? Gloria reservada para ti. Y ahora entendemos lo que el apóstol Pablo dice. Las aflicciones del tiempo presente. ¿El tiempo presente tiene aflicción? Sí, hermano, tiene aflicción. Si tú llegaste al cristianismo pensando que ibas a evitar el sufrimiento, estás equivocado. El cristianismo, el evangelio, no elimina el sufrimiento. ¿Qué hace el evangelio? Da sentido a nuestro sufrimiento y nos da una esperanza gozosa y eterna y ciertísima en medio de las aflicciones. Quienes no tienen a Dios, quienes no tienen al mundo, sufren sin consuelo y sin esperanza, pero el cristiano sufre con el consuelo y con la esperanza de que es un hijo de la gloria eterna. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto está sucediendo en la transfiguración. Y de pronto, mira por favor tu Biblia, versos 5 al 8. Marcos dice, entonces, Pedro dijo a Jesús. Yo quiero que piensen en este pasaje. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué estás diciendo, hombre, por Dios? Este era un momento para adorar, ¿o no? Este era un momento para quedarse callado. Este era un momento para estar temblando. Este era un momento para estar sobrecogido. Era un momento para admirar y contemplar, ¿quién? La gloria de Cristo, ¿no? Pero ¿qué hace Pedro? Pedro abre la boca. ¿A quién se parece? Cuando hay momentos donde hay que cerrar la boca, ¿qué hace Pedro? Opina. Y más encima, Pedro opina de lo que no sabe, no tiene idea. Ahí entendemos el proverbio. Cuando el necio calla, pasa por sabio. Pero Pedro, hermanos, acá, como es un hombre torpe, y es un hombre torpe que siempre tiene algo que decir. Mira, por favor, el momento es la gloria de Cristo. El momento es los profetas y la ley conversando de la muerte de Jesús. ¿Y sabes cómo Pedro quiere cerrar ese momento? Tengo una idea, Señor. Es absurdo. Es ridículo. Pero ¿sabes qué? Aún así, Pedro no es desechado. Gloria a Dios. Cristo te ama aún con tus torpezas. Cristo te ama aún con tus salidas de boca. Cristo te ama. Cristo te ama. Él te ama aún con tus debilidades. Él te ama aún cuando eres un discípulo torpe. Él te ama. Él quiso cerrar el momento. Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Oh, sí. Y que hagamos 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero aquí Marcos, quien nos está relatando esta historia, y yo te pregunto, ¿de dónde Marcos escuchó esta historia? ¿Quién le contó esta historia a Juan Marcos? Pedro. A Pedro nunca se le olvidó esto. Marcos dice en el versículo 5 y 6, ¿qué dice Marcos? Que ellos hicieron esto
porque no sabía qué decir. ¿Por qué? Porque estaban aterrorizados. Es decir, lo espiritual tú no lo puedes racionalizar y tratar de entender de una manera natural. Necesitas la iluminación del Espíritu Santo. Y ellos quisieron dar una explicación racional. Estaban aterrorizados. Estaban muy confundidos. Entonces, aquí tenemos una lección práctica. Nuestro orgullo nos hace hablar para demostrar que entendemos las cosas, ¿o no? Nuestro orgullo nos hace abrir la boca y batir la lengua para demostrar que comprendemos las cosas que están sucediendo. Mas la Biblia muchas veces nos dice, guarda silencio delante de ¿qué? Delante de Dios. Guarda silencio delante de Jehová. Confía en Él. Si estás pasando por algo que no comprendes, no es momento para abrir la boca. Cierra tu boca y confía en Dios. Ciérrala. Pero cuando intentas verbalizarlo, cuando intentas explicarlo, ¿qué ocurre? Metes la pata hasta el fondo, como Pedro. Eso es lo que estaba sucediendo ahí. Fíjense que Moisés y Elías hablan de la partida de Jesús y de su glorioso sacrificio. ¿Pero de qué habla Pedro? Pedro está pensando en quedarse en el monte. Pedro está pensando quedarse en el monte. Y al quedarse en el monte en estas enramadas, ¿qué hizo Pedro? Puso al mismo nivel a Jesús ¿de quién? De Moisés y Elías. ¿Sabe lo que pasó a continuación? Viene la reprensión del cielo. Entonces una nube de luz les rodeó. Entonces una nube de luz los rodeó. Marcos nos dice que cuando Pedro estaba hablando ahí, el versículo 7 dice, entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado. Fíjate cómo tiene que ser transformado el corazón del hombre. Entonces una nube de luz les rodeó. ¿Qué era esta nube de luz? Esta nube de luz era lo que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento como la gloria chequina. La presencia luminosa del Dios vivo a través de una forma de nube. Era la señal visible de la presencia de Dios. ¿Dónde estuvo esta señal? Esta señal estuvo en la nube de día en el tabernáculo y esta señal también estuvo en la columna de fuego en el tabernáculo por la noche. Esta señal de nube espesa estuvo en el momento cuando Dios colocó a Moisés en la hendidura de la peña y luego pasó toda su gloria por ahí. Esta nube, queridos hermanos, descendió en el momento cuando el tabernáculo, Éxodo capítulo 40, cuando el tabernáculo se inauguró, desciende la nube. ¿Y qué sucede? Moisés y los levitas no pueden entrar. ¿Dónde más aparece esta nube? En el momento de la consagración del templo de Salomón. La nube llenó el templo y, ¿qué ocurrió? Una vez más, no pudieron entrar. Porque ahí estaba la presencia del Dios bendito. Pero el texto dice que esta nube está rodeándolos. Es decir, ellos están dentro de la nube los está rodeando. Esta misma nube o este mismo humo blanco de espesa gloria fue lo que vio Isaías cuando los serafines cantaban, Santo, 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 Jehová Dios Todopoderoso. La nube. Ahora, ¿por qué esa nube está ahí? Lo que pasa, pastor, es que justo ese día había neblina. Esa sería una explicación liberal. Lo que pasa es que en el Mediterráneo hay mucha bruma. ¿Por qué esa nube está ahí? ¿Sabes por qué? Déjame decírtelo. Esa nube espesa de gloria está ahí, aparece ¿por qué? Porque Cristo Jesús está revelando, ¿qué cosa? Un poquito
Un poquito de su gloria. Él está revelando un poquito de su gloria y comienza a manifestarse entonces esta nube espesa. ¿Sabes cuándo apareció por primera vez esta nube en la historia redentora? Déjame recordarlo. En Éxodo capítulo 13 y 14. Cuando los israelitas son sacados de Egipto. Cuando Moisés, por el medio del poder de Dios, abre el mar rojo y se posa una columna de fuego. Pero también había una nube de humo que hacía separación entre ¿quién? Entre los egipcios y los israelitas. ¿Sabes quién estaba en medio de esa nube de gloria? ¿Sabes quién? El ángel de Jehová. El ángel del Señor. Él estaba ahí. El ángel del Señor. ¿Quién es el ángel del Señor? Cristo Jesús en su manifestación preencarnada. Entonces ahora Pedro, Juan y Jacobo están rodeados de esta nube. Están rodeados de esta nube que ni al mismísimo Moisés se le permitió mirar directamente. Todo esto es un anticipo de lo que nos espera ¿dónde? Al otro lado de la cruz. Anda conmigo, por favor, a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Verso 14 al 17. Escuche bien. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él, con Jesús, a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué hay después de la cruz? Gloria para ti. Por lo tanto, aliéntate. Porque la cruz trae dificultades, humillación, pero la cruz te dice, hay gloria para ti. Entonces, amados hermanos, en medio de esta nube se escucha la voz del Señor. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Los planes absurdos, los planes ridículos de Pedro, en un momento se hicieron pedazos. Y el texto dice que ellos estaban muertos de miedo. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Punto aplicativo para nosotros. ¿Qué estás escuchando hoy? ¿A qué has llegado a esta iglesia hoy? ¿Llegaste para escucharlo a él? ¿Llegaste para deleitarte en él? ¿Llegaste para desear oír su voz? Este es mi Hijo amado, a él oíd. A él oíd. Por esa razón nos congregamos. No para escuchar la voz de un hombre ordinario. No para escuchar la voz de un pastor que morderá el polvo. Nos reunimos para escuchar la voz de Cristo desde su palabra. Este es mi Hijo amado, a él oíd. Hermano amado, ¿qué estás escuchando ahora? ¿Estás escuchando la voz de tu corazón incrédulo? ¿Estás escuchando la voz de tu propio corazón débil? ¿Estás escuchando la voz de tu propio corazón temeroso, lleno de culpa, de dudas? Escucha la voz del Hijo amado. Escucha las palabras de Cristo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Escucha las palabras de Cristo.
Vengan a mí todos los que están cansados y atribulados, porque yo los haré descansar. Escucha la voz de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Jamás. Y hay algo más. Nadie las arrebatará de mi mano. Deja de escuchar la voz de tu corazón y escucha la voz del Hijo amado. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Permíteme aplicar esto de esta forma. Qué terrible hubiese sido si la voz del cielo hubiese dicho, este es mi Hijo amado, imítenlo. No hay cristianismo, no hay evangelio. Este es mi Hijo amado, intenten ser como Él. No hay evangelio. Pero la voz dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Óiganlo a Él y serán salvos. Óiganlo a Él y serán perdonados. Óiganlo a Él y serán restaurados. Óiganlo a Él y serán saciados. Óiganlo a Él y serán sanados. Él es la voz de Dios. Él es la última palabra de Dios. Mateo 17:6 dice que cuando los discípulos oyeron la voz, ¿sabe qué hicieron? Cayeron todos rostro en tierra como muertos. ¿Dónde ocurrió esto en el Antiguo Testamento? Israel se reúne a los montes del Sinaí y comienza a tronar la voz del monte como un trueno. ¿Y qué dijeron los israelitas? Moisés, que Él no hable con nosotros. Habla tú con Él. ¿Para qué? Para que no muramos. Entonces, mira lo que dice el texto en Mateo 17. Ellos estaban ahí tumbados, muertos de miedo, aterrorizados. ¿Y saben lo que hizo Jesús? Jesús se acercó. Número 1, Él se acercó y los tocó. Y luego Jesús dijo, levántense, no teman. Cuando se levantaron, ¿qué aconteció con los discípulos? Cuando miraron, escuche bien, cuando ellos se levantaron y miraron, no vieron a nadie más consigo, sino ¿a quién? Sino a Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Jesús, ¿qué les dijo? No teman, yo estoy con ustedes. Luego ellos se levantaron y sus ojos se posaron ¿en quién? Cristo Jesús. Solo Él. Míralo a Él. Míralo a Él en tus cruces. Él está contigo. Míralo a Él en tus dificultades. ¿Sabe por qué? Porque solo Jesús, como dice el texto, solo Jesús llevará la cruz. Solo Jesús hará expiación por el pecado. Solo Jesús recibirá la ira de Dios. Solo Jesús llevará la corona. Y solo Jesús será la gloria de su pueblo. Por lo tanto, amada iglesia, que los demonios escuchen esto y tiemblen. Pero que los pecadores escuchen esto y crean. Que los santos escuchen esto y se gocen. Solo Jesús. Solo Jesús. Solo Él es el objeto de nuestra adoración, de nuestro temor y de nuestra adoración. Finalmente la historia termina así. Bajan del monte. Jesús les dijo que no deben decir nada a nadie hasta el momento de la resurrección. Y ellos se preguntan, ¿qué quiere decir esto de la resurrección? Marcos no explica más. Y simplemente Marcos explica toda esta historia al término de su libro al decirnos lo siguiente. ¿Cómo Dios va a mostrar su gloria? Dios va a mostrar su gloria al poner a su Hijo amado ¿dónde? En la cruz. Y al poner a su Hijo amado en la cruz, el centurión romano, al verlo, dijo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Dónde se nos muestra la gloria para nosotros?
¿Cómo Dios nos hace entender su gloria? Al mirar la cruz, al entender, al meditar, al comprender cuán grande amor fue mostrado ahí, cuán grande amor por ti. Al ver la cruz, ¿sabe lo que debes meditar? Que Dios se glorificó al derramar a su Hijo por los pecadores. Así Dios fue glorificado. ¿Por qué? Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Cómo entonces estos discípulos comprendieron la gloria de Dios luego de la muerte de Jesús? En la cruz, donde Dios perdona, donde Dios salva, donde Dios te dice por ti, por ti. Esa es la única gloria para ti. La gloria de un Salvador sangrante, la gloria de un Salvador derramado por ti, pero también la gloria de un Salvador que vendrá. Y cuando Él se manifieste, tú y yo resplandeceremos con Él en gloria. Así como cuando se transfiguró un poquito y apareció Moisés y Elías, piensa en el día cuando Él se manifieste plenamente. Todos los santos resucitarán. Todos los salvados resplandecerán. Todos los que han creído en Jesús de todos los tiempos se manifestarán juntamente con Él y así entraremos en la gloria para siempre. Hermano amado, hermanos diáconos, piensen en el otro lado de la cruz, porque hay gloria para ustedes, aún en las cruces y aún en las cargas de día a día. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra.